Las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a recibir ayuda y trato humanitario, atención para ellas y sus familiares, a conocer la verdad, a la impartición de justicia, reparación del daño y a conocer el proceso penal en contra de sus agresores. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a hacer efectivos estos derechos. Hoy conoceremos las acciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Se bajaron y nos dijeron que nos iban a hacer un cacheo y nos hicieron el cacheo. Posteriormente se ponen a revisar la camioneta y fue donde encontraron un arma en la camioneta. Yo hasta entonces desconocía todo eso. Esta circunstancia pues a mí se me denota como que extraña y es como entro yo a hablar directamente con mi defendido para que me especifique cuáles fueron las circunstancias en particular y observo pues una versión distinta, ¿no? Fue secuestrada, desaparecida con unos compañeros en áreas de trabajo. Me tuvieron todo el tiempo en una cajuela, fueron unos días espantosos y como no se les daba el dinero que ellos exigían, nada más lo único que hacían era bajarme para golpearme. El Consejo de la Judicatura Federal tiene un rol fundamental en garantizar la justicia para las personas víctimas. La víctima ya es parte del proceso. Debe tener también la víctima un representante, un asesor, que antes no se tenía. Y el instituto en este tema ha venido capacitando desde el 2008, tanto en un nuevo sistema de justicia, como también en lo que deben de ser los derechos y protección a las víctimas. Iniciamos el programa de hoy con la historia de José Luis, quien fue acusado del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Un defensor público federal lo representó durante el proceso penal. Yo sé que la muerte es calva y que nunca usó peluca, no hay pa' cuándo desgreñarla. José Luis Mendoza Oregón fue a un baile al pueblo de Esperanza Malota, municipio de Acayucan, Veracruz. Seguiré armando boruca. Al lugar llegó en una camioneta que le prestó su patrón. Por su mente, no pasó que ese acto de confianza lo pondría a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación. Estaba yo allá en aquella banqueta donde está el arbolito aquel. Ajá. ¿Y ahí con quiénes estabas? Con otros 3 amigos. Ajá. ¿Qué estabas haciendo ese día? Pues estábamos tomándonos una cerveza ahí, nos dimos cuenta que entró la Marina, entró por allá y ya se bajaron y nos dijeron que nos iban a hacer un cacheo y nos hicieron el cacheo, nos pusieron ahí en el piso y a todos nos hicieron el cacheo y nos subieron a la patrulla porque estábamos borrachos según en la vía pública. José Luis es oriundo de Petatlán, Guerrero, se dedica al campo. Cuida el rancho ganadero del mayor en retiro, Sindulfo Soto Arizmendi, quien le prestó el vehículo en el que se trasladó al pueblo de Malota. Posteriormente se ponen a revisar la camioneta y fue donde encontraron un arma en la camioneta. Yo hasta entonces desconocía todo eso, lo que iban a encontrar. Antes de que José Luis quedara a disposición del Ministerio Público, los marinos lo llevaron a sus instalaciones en Acayucan y luego a las de la PGR. Le imputaron el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Armada de México, que sanciona el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Me defendió un defensor público en Acayucan, en el primer lugar donde llegué. Y de allí él me dijo que estuviera pendiente porque si estaba muy retirado el pueblo, que estuviera pendiente para que yo fuera después a llegar a la defensoría de Coatzacoalcos. Los elementos de Marina básicamente lo que establecen es que derivado de una denuncia, ellos se acercan al lugar, que es en el pueblo de Malota, y aquí es donde lo abordan toda vez que observan a una distancia considerable que él traía un arma de fuego. Esta circunstancia pues a mí se me denota como que extraña, para empezar por el lugar, por el horario, y es como entro yo a hablar directamente con mi defendido para que me especifique
cuáles fueron las circunstancias en particular de cómo ocurrieron los hechos relacionados con su detención. Y observo pues una versión distinta, ¿no? El caso de José Luis lo consignaron en el Juzgado Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, al que está adscrita la defensora Gwendolyn Corona Ortiz, a quien correspondió llevar el caso de este hombre que pretendió proteger a su patrón por lo mucho que lo ha ayudado. A la luz del principio de presunción de inocencia, el juzgado pudo advertir que el defendido en todo momento siempre fue conteste, ¿no? Siempre tuvo la disposición de venir a las diligencias, que incluso cuando se presentaron las pruebas de careos constitucionales con los elementos aprensores, él sostuvo en todo momento su versión. Entonces, de alguna manera el hecho de que él haya mantenido la versión de los hechos en cada etapa dentro del proceso penal ayudó a sostener la línea de defensa buscada. Yo pues todo dejé caso de la licenciada o de la licenciada que me atendió, porque pues yo de ley no sé absolutamente nada. A final de cuentas se demostró que pues la pistola pues era del mayor y que yo pues nada más traía la camioneta. Yo le pedí prestada la camioneta y me la llevo, y a él se le olvidó sacar su pistola de ahí. A pesar de que el mayor en retiro, Soto Arismendi, comprobó la posesión legal de su arma de cargo, esta aún no la recupera. Pero mientras no aparezca. En el caso de José Luis, la defensa se basó fundamentalmente en hacer valer el principio de presunción de inocencia. Seguramente usted ha oído hablar sobre este concepto. Veamos qué significa. La presunción de inocencia es uno de los principios básicos del derecho penal moderno, donde el objetivo central es preservar la libertad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su culpabilidad en una sentencia emitida por un juez. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal en todas las etapas del procedimiento. Desde 1948, la presunción de inocencia fue reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 2 señala que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. En otros asuntos, hablemos ahora sobre los derechos de las víctimas y las acciones que realiza la Judicatura Federal en esta materia. Como usted sabe, en enero de 2013 fue publicada la nueva Ley General de Víctimas. Para hablar sobre este tema está con nosotros Felipe Borrego Estrada, consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué acciones o obligaciones se derivan de esta nueva ley para la Judicatura Federal? Muchas, tratándose de que la víctima en los últimos años ha tenido un papel preponderante en el nuevo sistema de justicia penal y en todos los procesos legislativos y judiciales del país. Es una figura no solamente novedosa, sino también preponderante, y a la que se le está dando un lugar que no tenía en ninguna partes del mundo, sobre todo en América, y ahora México va a la vanguardia en muchas de las cosas en el tema. ¿Esta mayor participación de las víctimas se viene dando desde la reforma de 2008? Bueno, antes en Europa comenzó un movimiento muy importante en el Tribunal Europeo, donde se le daban derechos a las víctimas y se le daban reivindicaciones a las víctimas. Sin duda, el parteaguas importante que ha tenido nuestro país en muchos sistemas de justicia es el nuevo sistema de justicia penal, que en junio del 2008 se reforman 10 artículos de la Constitución e inicia un nuevo sistema de justicia penal en el cual la víctima es parte importante del procedimiento penal, que antes la teníamos olvidada, era una parte pero que no la tomábamos en consideración, y ahora tiene igualdad en las partes. A partir de esta reforma penal de 2008 y después con los cambios a esta Ley General de Víctimas, ¿se han ido capacitando, actualizando sus conocimientos los juzgadores? Sí, por fortuna, y eso es muy conocido, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con el Instituto de la Judicatura Federal, que yo creo que no solamente es el mejor del país, sino yo creo que el mejor de América
no en instalaciones, sino también en contenido y en continente. Es un instituto que capacita a todos sus miembros, no solamente a los juzgadores titulares de órganos, sino también a los que son los ayudantes y parte esencial de los procedimientos, como son los secretarios y los oficiales. Y el instituto en este tema ha venido capacitando desde el 2008, tanto en un nuevo sistema de justicia, como también en lo que deben de ser los derechos y protección a las víctimas. Y tenemos por otro lado también el Instituto de la Defensoría Pública. Esto es muy importante porque también tienen ciertas obligaciones los jueces federales cuando se trata de la atención a víctimas. En esos casos, ¿cómo deben actuar los jueces? Bueno, primero deben de procurar el debido proceso. Y ahí va inmerso la víctima, porque la víctima ya es parte del proceso. Debe tener también la víctima un representante, un asesor, que antes no se tenía. Entonces el juez debe de vigilar que siempre la víctima tenga alguien que lo está asesorando, que antes tampoco se tenía. Antes se tenía nada más al Ministerio Público, ahora continúa el Ministerio Público, pero también la víctima como parte importante. Entonces el juez debe de estar vigilando que la víctima nunca esté desprotegida y que siempre se le respeten los derechos constitucionales, más los que aparecen en las leyes secundarias y en lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia. ¿Esta asesoría jurídica para la víctima la proporciona el Estado o tiene que la víctima buscarse un abogado? La víctima tiene todo el derecho de buscar el abogado de su confianza, una persona que lo asesore y que sea de su confianza. Si no lo tiene, el Instituto de la Defensoría precisamente le proporciona a alguien para que lo esté constantemente monitoreando y constantemente ayudando. Y en este caso, tratándose de la Defensoría Pública Federal, pues el servicio es gratuito. Totalmente gratuito. Consejero, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema, sobre todo la formación y la capacitación de estos asesores jurídicos federales. Cómo no, encantado. Hacemos entonces la pausa y regresamos con más sobre el tema de atención a víctimas. Mi secuestro fue un secuestro con mucha violencia. A mí me tuvieron todo el tiempo en una cajuela. Fueron unos días espantosos. Surge entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Tiene un eje y un propósito: acompañar a las personas en situación de víctima, garantizar el ejercicio de sus derechos para, en última instancia, contribuir a que recuperen su proyecto de vida. Ya estamos de regreso. Antes de retomar esta charla con el consejero Borrego Estrada, vamos a ver una pieza que preparamos con el testimonio de algunas personas que han sido víctimas de algún delito y regresamos con más comentarios. Encantado. Vamos a verla. Perla permaneció 72 horas en la cajuela de un automóvil. Mi secuestro fue un secuestro con mucha violencia. A mí me tuvieron todo el tiempo en una cajuela. Fueron unos días espantosos, a una temperatura de 50 grados probablemente, porque estaba en la cajuela, intemperie. Todo el tiempo me trajeron dando vueltas. El secuestro de Perla le dejó severos daños físicos y psicológicos que la obligaron a cambiar de residencia. Todo el tiempo me trajeron vendada. Y como no se les daba el dinero que ellos exigían, nada más lo único que hacían era bajarme para golpearme. O sea, a mí me golpearon con palos, con las armas. Me dieron con las armas en la cara, en el estómago, en muchísimas partes del cuerpo. De enero a agosto de este 2015 se registraron 856 víctimas del delito de secuestro. Mi hija fue secuestrada, desaparecida con unos compañeros en áreas de trabajo y en horas de trabajo. La comunicación llegó con el padre de uno de los compañeros. Él puso la denuncia
después de que cada uno de los padres nos presentamos ante el Ministerio Público. En los primeros 8 meses de 2015, sumaron 12.319 víctimas de homicidio doloso, un promedio de 51 víctimas por día. En enero del año 2012, fue promulgada la Ley de Víctimas y surge la entonces llamada Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito Províctima, con el fin de que las personas víctimas de abusos tuvieran derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Poco más de un año después, en abril de 2013, la ley fue reformada y se convirtió en la Ley General de Víctimas. Surge entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Tiene un eje y un propósito: acompañar a las personas en situación de víctima, garantizar el ejercicio de sus derechos para, en última instancia, contribuir a que recuperen su proyecto de vida. Nació con el objetivo de que cualquier víctima o familiar de una víctima de la delincuencia común, del crimen organizado, de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad sea representado por abogados capacitados en el tema, reciba el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya hecho para llevar su caso ante un tribunal y cuente con servicios médicos, becas educativas, así como oportunidades de desarrollo. Con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y protegerlos de violaciones a sus derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal, institución a la que tengo el honor de presidir, tiene la firme convicción de velar en todo momento por los derechos constitucionales de las víctimas u ofendidos, de modo que sean salvaguardados de la mejor forma, siempre teniendo presente el respeto irrestricto a la autonomía e independencia de los juzgadores. Entre otras cosas, este convenio establece programas de capacitación a magistrados y jueces federales, así como servidores públicos, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas. Son los jueces, no desde hace poco, sino desde siempre los jueces federales, a través de los procedimientos que conocen, pero especialmente a través del juicio de amparo, que han dedicado su actividad y su vida a la protección de los derechos de todos los demás y que ahora se refuerza con las obligaciones constitucionales concretas en favor de las víctimas. Una de las exigencias más añejas y profundas de las personas es la exigencia de justicia. En punto es que la extraordinaria labor del Poder Judicial de la Federación, representado con enorme dignidad en este evento por el Consejo de la Judicatura Federal, tiene un rol fundamental en garantizar la justicia para las personas víctimas. La Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal será el enlace para realizar las acciones y actividades que se deriven de este trabajo conjunto. Bueno, pues como pudimos ver ahí en la pieza, y ya nos comentaba usted sobre esta obligación de prestar una asesoría especializada a las víctimas durante el procedimiento. ¿Qué otras acciones realiza el Consejo de la Judicatura, además de prestar este asesor jurídico federal? Bueno, vimos ahorita algo muy gráfico y lo vimos con mucha atención porque hablaba del delito de secuestro. Yo creo que si algún delito, todos son malos, todos van en contra de la sociedad y de particulares, pero alguno es realmente vil, es el del secuestro. Trae daños sociales, trae daños familiares y trae daños personales. Entonces, el Instituto de la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, independientemente de su obligación natural de protección a las víctimas, también trae consigo una autoobligación que se formó con convicción y es el de ayudar psicológicamente y físicamente a las personas que sufren del secuestro. Eso yo creo que es un avance importante que la institución lo da también gratuitamente. Y es que son, como usted menciona, situaciones muy delicadas en las que no solo se necesita esta asesoría jurídica, sino, como usted menciona, psicológica, porque rompen el esquema de seguridad que tiene la propia persona. Sí, el sustraerlo de su medio por la fuerza, el tenerlo privado de su libertad, y no por una acción en contra de la sociedad, sino por una canallada de unos cuantos, eso hace una distorsión total y psicológica de la persona, y el Consejo está muy puesto a prestarle. ¿Qué derechos de la víctima
se pueden ver afectados cuando no tiene este asesor jurídico a su lado? Primero, sin duda, el del debido proceso. Es decir, el proceso no se lleva bien, no tiene todas sus causas, si no se lleva conforme a los que dice la ley, pero si no está la víctima. Segundo, la víctima se viola el derecho, pues, también de acceso a la justicia. Con el nuevo sistema, con la nueva figura que tiene la víctima, el no accesar y el no tener participación, pues es una violación constante que se le debe de dar, y eso trae como consecuencia que el proceso no sea llevado correctamente y se viola el derecho de la víctima. También veíamos en esta pieza que hay la firma de un convenio. ¿Cómo surge la idea de firmar este convenio con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas? No es más que una acción que se tuvo entre las dos partes para poder perfeccionar y poder tener un diálogo constante. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una materia que, si bien ya tiene 4 o 5 años, no deja de ser novedosa y no deja de estarse constantemente aprendiendo. Y nos están surgiendo, a raíz de lo novedoso de la ley, algunas jurisprudencias y algunas situaciones que van actualizando el rol y el papel de las víctimas, y la práctica misma del sistema nos viene a nosotros a corroborar que debemos de tener una constante comunicación entre la institución encargada de las víctimas y el Consejo de la Judicatura Federal, quien es el que resuelve los problemas donde está inmersa la víctima al final de cuentas. Entonces creemos que era importante y necesario tener un convenio, sobre todo no solo para tener un papel firmado y cumplirlo, sino para tener una constante comunicación en qué estamos, dónde estamos y qué vamos. Además de tener esta comunicación, entiendo que por el momento es un convenio en general, ¿no?, para coordinar todas estas acciones, pero ¿podríamos hablar un poco en concreto qué acciones van a tomar a partir de este convenio? Sí, primero, nosotros tenemos la obligación de capacitar por medio del Instituto de la Defensoría Pública a todos los defensores públicos que tiene el instituto, que tiene el país y que tiene el Consejo. Hemos capacitado ya muy correctamente y seguiremos capacitándolo porque es una actualización continua a los jueces y magistrados. Ahora nos toca a los defensores públicos, que son los representantes de las víctimas. Se habla también de que posteriormente se van a ir tomando acuerdos concretos, por ejemplo, en materia de capacitación, y ahorita que mencionaba esta especialización de los defensores públicos, de los asesores, también tienen, por ejemplo, asesores bilingües, porque también habrá casos donde haya personas indígenas que estén en condición de víctima. Y además eso nos lo obliga a la Constitución. No es un hecho gracioso ni una acción graciosa del Consejo, es una obligación el que este país, que tiene multitud de lenguas naturales, tengamos la obligación, y el juez tiene la obligación de que la víctima, y estoy hablando también, por ejemplo, del defendido, del procesado, tenga siempre una persona que le sepa traducir y que le dé a conocer cómo va el proceso y el sistema a su favor. ¿Quién capacita o dónde se capacitan a los asesores jurídicos? ¿En la Escuela Judicial? Tenemos dos lugares esenciales. Primero, el Instituto de la Judicatura Federal, que es en general para todo el Poder Judicial. Y también el Instituto de la Defensoría Pública. Pero además tenemos a nivel nacional toda una red del instituto, donde cada lugar, cada circuito tiene un espacio exclusivamente para recibir capacitación, que le viene desde aquí por vía satélite y aparece allá. Independientemente de que también tomamos las casas de la cultura, que no son del Consejo de la Judicatura, son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero siempre la han proporcionado de buena fe para nosotros poder tener en algunos lugares una capacitación también para la sociedad. También en este convenio se habla de la difusión. Como nos ha ido mencionando usted en la entrevista, ya tiene una mayor participación la víctima, pero no siempre saben cuáles son sus derechos. También van a hacer algo sobre difusión, campañas para que la gente sepa cuáles son sus derechos.
El nuevo sistema de justicia penal, incluido la víctima, que es el tema principal que estamos abordando el día de hoy, no funciona si no se culturiza. No tiene éxito si no se conoce en la sociedad y si no lo conoce la persona que lo tiene que recibir y el beneficiario directo. Entonces, creemos que no solamente debemos hacer una propaganda, por decirlo de un modo, tenemos que hacer una difusión cultural de lo que es la atención a la víctima y de lo que es el nuevo sistema de justicia para que se conozca, para que se pueda digerir, porque es un cambio también existencial en muchas cosas, y pueda tener el éxito que decíamos. Y para que cada quien, desde donde le toque, en este caso como víctima, pueda ejercer efectivamente sus derechos. Consejero, vamos a hacer una pausa, todavía hay mucho que comentar sobre este tema. Regresamos entonces después de la pausa. Encantado. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. En el sistema penal acusatorio, todos los actos procedimentales se realizan mediante audiencias públicas. En los artículos 52 a 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen las reglas que rigen dichas audiencias. El imputado puede comunicarse en todo momento con su defensor, pero nunca con el público. Por razones de orden y seguridad, el órgano jurisdiccional podrá restringir el acceso a las audiencias. Los periodistas deberán informar de su presencia y abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia. El público en general deberá permanecer en silencio y de manera respetuosa. No podrán introducir instrumentos que permitan la grabación de audio o video. Seguimos conversando sobre atención a víctimas, las acciones que implementa la Judicatura Federal, y comentábamos en el bloque anterior, bueno, pues un poco el papel de los asesores jurídicos, cómo es que les están dando esta capacitación. ¿Tienen prevista algún curso en específico? Vamos a estar dando cursos constantemente, no solamente al interior del Poder Judicial, queremos hacerlos extensivos a la sociedad y alguna dirigido a personas o a instituciones muy concretas. Muy específicas. ¿Qué área de la Judicatura Federal se va a encargar de dar seguimiento para que, como usted mencionaba, este acuerdo no se quede solamente en el papel? Bueno, hay una Dirección General de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Equidad de Género, que va a ser la responsable directa de dar seguimiento y además es la responsable directa de muchas de las acciones que debemos de llevar a cabo. Pero sin duda el Pleno del Consejo de la Judicatura, con su presidente, vamos a darle seguimiento a todo lo que sea la atención a víctimas. Es un programa prioritario. Y el Instituto de la Defensoría Pública, yo creo que esas tres instancias, el Pleno y lo que es el Instituto, junto con la Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Atención a Víctimas, son las instituciones internas que que van a trabajar tanto para cumplimiento del convenio como para estar dándole seguimiento al mismo. Ya nos explicó esta capacitación del Consejo, pues para los defensores públicos, para los jueces, pero hay posibilidad de que también se dé esta capacitación, digamos, de manera hacia el Comité Nacional de Atención a Víctimas, o sea, que el Consejo los capacite a ellos. Sí, parte del convenio lo dice y nosotros queremos que darles asesoría, darle capacitación y también nosotros recibir algo de lo que ellos reciben. Ellos tienen la gran experiencia de que llegan directamente con ellos las víctimas, llegan en unas situaciones que nosotros ya después ya vienen un poco más tranquilas, vienen ya una asesoría jurídica y nosotros necesitamos en momentos determinados conocer cómo llegaron, por qué llegaron, cuál es la situación real de ellos y de su entorno, y todo eso
es indispensable para una buena asesoría. Para que efectivamente no se quede este acuerdo solo en el papel, ¿usted qué les dice a las personas que nos siguen a través del canal judicial? ¿Cómo pueden estar seguros de que el Consejo de la Judicatura Federal está preocupado y ocupado en dar una buena atención a las víctimas? Que nos vean en los procedimientos. Yo creo que la mejor muestra que puede dar el Consejo de la Judicatura Federal es las acciones cotidianas. Nosotros no podemos hacer acciones extraordinarias si no hacemos bien las ordinarias. Y las ordinarias de los jueces es proteger a la víctima, de llevar un debido proceso, que exista también para el procesado una presunción de inocencia y para la víctima que se reivindiquen sus derechos. Es una situación que realmente debe de verse no como una novedad, sino como un derecho que la víctima necesita. La reivindicación de los derechos que le fueron violados es un tema esencial en este tema. Y ahora con este principio de la publicidad, pues cualquier ciudadano puede percatarse de si realmente se están defendiendo o protegiendo estos derechos, ¿no? Esto de atención a víctimas y todo se hace muy transparente. Nosotros tenemos la Comisión de Transparencia y se hace muy transparente porque somos una caja de cristal con los principios rectores que rigen el procedimiento penal. Acusatorio, entre ellos el de publicidad. Todo el mundo puede ir a una audiencia, todo el mundo puede ver cómo se desarrolla un procedimiento y ahí en el juicio va a ver cómo se comporta el juez, cómo se comporta el Ministerio Público, cómo se comporta el abogado defensor y cómo se comporta el que es asesor de la víctima. Y entonces el mejor calificativo y la mejor calificación que nos pueden dar o no es nuestro trabajo cotidiano. Yo creo que el trabajar en lo ordinario nos hace extraordinarios. Seguir el procedimiento sin prejuicios y darse cuenta de lo que sucede. Consejero, tenemos en el programa una sección en la que le preguntamos a la gente su opinión sobre el tema que estamos tratando. En este caso, salimos a la calle y les preguntamos qué opinan sobre la atención que deben recibir las víctimas de algún delito o de violaciones a los derechos fundamentales. Vamos a ver esta sección y regresamos para comentar. Cómo no, encantado, con mucho gusto. Me atendieran sin barrera alguna, sin ponerme trabas, sin decirme que no se puede, sin decirme que tengo que esperar tantas horas para que pasen para poderme atender, y cosas así, o sea, que me atendieran bien y con amabilidad, ¿no? Sin pedir siquiera, o sea, sin que haya a lo mejor intermediarios y que tengamos que pasar quién sabe por cuántas escaleritas para poder llegar hasta el final de la situación. En primera, que me atiendan. En segunda, pues que pongan cartas en el asunto. Y más que nada una respuesta, ¿no? Porque queda impune y te quedas también con el coraje, ¿no? Y que me dieran una respuesta. Porque desgraciadamente a veces en este país no tenemos ninguna respuesta ante cualquier situación, no nada más un delito grave, sino hasta un delito, por pequeño que sea. Siempre las autoridades están coludidas, hay corrupción. Que nos puedan de inmediato, pues hay algunos mecanismos institucionales, ¿verdad? Para eso. ¿Qué espera uno? Pues que funcionen, nada más. Dicen que te esperes 48 horas para poder hacer la denuncia, para ver si aparece. Pero en esas 48 horas, pues ya puede estar fuera del país la persona que secuestraron, ¿no? Primero, que sí se le dé seguimiento a mi delito, que sí me restauren de manera justa a mi delito y que sí velen por mi seguridad. Pues primero apoyándome lo que es legalmente, ¿no? Que me asesoraran cómo llevar el proceso, porque muchas veces no sabemos ni cómo. Y pues que me auxiliaran en cuanto a un licenciado, porque luego también no tenemos los recursos para tomarlo, ¿no?
En primer lugar, que me dieran como la atención adecuada, que me entendieran, ¿no? Que fueran como sensibles y empáticos a la situación que estamos viviendo. Y en segundo lugar, pues realmente que se aplicara la ley, ¿no? Y que realmente se hubiera un seguimiento, porque muchas veces lo dejan como de lado. Con efectividad, con honradez, que de verdad nos hagan caso, que cuando pongamos una denuncia no seamos víctimas también de ellos, porque muchas veces ponemos una denuncia y ellos nos extorsionan. Entonces eso es lo que quiero, un país libre, limpio para mis hijos. Que se llevara bien el asunto, que si hay los responsables que fueran detenidos, nada más. Eso era lo único que pediría, para que la sociedad cree en las instituciones y en la justicia, ¿no? Porque ahorita la sociedad no cree mucho en eso. Bueno, pues ahí está la opinión del ciudadano. Mencionan, quieren honestidad, rapidez, amabilidad, que haya empatía, ¿verdad? Cuando presentan sus denuncias, que haya investigación eficaz. ¿Qué opina sobre esto, consejero? Bueno, primero hay constantes. Una, buen trato. Requieren, necesitan buen trato. Dos, yo veo un desconocimiento todavía de lo que es el nuevo sistema para lo que es la víctima. Y tercero, que no se victimice a la víctima. Tienen miedo de ir a las instituciones porque no les tienen confianza en las instituciones. Y eso debemos nosotros remontarlo de una manera importante. Si bien el Consejo de la Judicatura Federal no es la instancia directamente responsable de la atención a víctimas, sí somos responsables de que se lleve a cabo un debido proceso para que la víctima no sea ni revictimizada, por un lado, y por otra, que sí tenga la asesoría completa para poder llevar a cabo un procedimiento, un debido proceso. También hablaban algunos ciudadanos sobre la reparación del daño. En este aspecto, la Ley General de Víctimas establece esta obligación por parte del Estado. ¿Qué hay del Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué es lo que le toca en esta parte de la reparación del daño? Bueno, necesariamente debe un juez declarar la reparación del daño causado a la víctima. Y puede ser pecuniaria o no pecuniaria. ¿En qué sentido es esto? Primero, si una víctima, una persona fue dañada en su patrimonio de algún modo o tiene un daño moral y el juez condena al pago de esa reparación moral o esa reparación del daño económico causado a un bien material que es de la víctima, tiene que hacer todos los medios posibles para que se cumpla con su resolución y que se le otorguen a la víctima el dinero o lo que haya sido a condenar por parte del juez en su sentencia. Pero también puede existir la no pecuniaria, cuando el mismo Estado haya violado a una víctima en alguna circunstancia especial, tiene derecho la víctima a que públicamente se le pida perdón. Una disculpa. Y se le ha dado ya. Hace días vimos una, hace tiempo habíamos visto otra donde el Estado pide una disculpa pública a la persona que fue dañada en sus derechos y que fue una víctima y que si bien en ese momento no se estaba reivindicando ni reparando el daño pecuniariamente y con dinero, sí estaba reparándose el daño socialmente y públicamente. ¿Por qué es importante que se dé esta disculpa pública por parte del Estado? Yo creo que tiene, entre otras, una importante. El Estado reconoce que tuvo un error, o el Estado reconoce que tuvo una violación. Si no por error, quizá también por omisión o por mala fe o por otra circunstancia. Entonces, el Estado reconoce, y no es fácil nunca reconocer las culpas, ni uno en lo personal, menos un Estado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en algunos momentos la víctima ha sido dañada en su integridad física, pero también en su integridad moral, ha sido en algunos momentos vilipendiada, ha sido dañada en la credibilidad social, en su entorno, se le pudo dar un falso testimonio sobre ella, se le pudo tener una mala fama sobre el particular,
Y con esa reivindicación que el Estado le está dando de que no fue cierto y que está pidiendo una disculpa pública, está tratando de quitar el daño causado a esta persona, a esta víctima. Y yo creo que en esos dos aspectos, en esas dualidades donde debe de darse no siempre es dinero, pero sí mucho es el daño moral. Entre las opiniones también hay una que dice que quieren seguridad. Después de pasar por un hecho difícil, quieren que se les restaure su seguridad. Hablando de este punto, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, para resguardar los datos personales y de identidad de las personas que están involucradas en el juicio? Sí, es muy buena su pregunta, porque no debe de darse los nombres de las personas que son víctimas. Cuando hablábamos hace un momento de que el nuevo sistema de justicia penal es público, si bien es cierto, puede entrar cualquier gente, el juez debe de cuidar, y es parte de la dirección, él como director de todo un procedimiento donde intervienen varios actores, el que no se den datos personales sobre la víctima. Es más, no nada más sobre la víctima, pero estamos hablando sobre eso, de algunas personas que pueden ser dañadas también en su integridad, y que no es conveniente socialmente, públicamente, que se dé a conocer su nombre ni su identidad. Consejero, a manera de conclusión sobre este tema, me gustaría que nos comentara cuáles son los retos para la Judicatura Federal en materia de atención a víctimas. Yo creo primero salvar lo que nos dice la gente, ¿no? Que nos tengan confianza, que realmente sepan que tienen una seguridad cuando acuden al Consejo de la Judicatura Federal, que tengan conocimiento de cómo se maneja el sistema y que tengan realmente fe en las instituciones. Yo creo que este país ha sufrido de carencia de fortaleza en las instituciones. La gente en momentos no cree en ellas. Crean en el Consejo, yo creo que es el reto principal. Crean en sus jueces, crean en sus magistrados, y en ese momento todo se va a venir concatenando. Ellos van a acudir, en algunos momentos no acuden a la atención a víctimas, y al acudir van a ver cómo se va a venir con una cadena de cosas buenas, donde el Consejo de la Judicatura está presto y dispuesto de verdad a concederles sus derechos y a defender a las víctimas. Felipe Borrego Estrada, consejero de la Judicatura Federal, muchas gracias por haber participado en este programa para tocar un tema que sin duda es de mucho interés para la ciudadanía. No, muchas gracias, un honor, estoy para servirles. Muchas gracias. Nosotros tenemos más información, vamos a hacer una pausa y regresamos con más del Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya. La estadística judicial es útil para tomar decisiones sobre la creación o especialización de los órganos jurisdiccionales. Veamos algunos números. En los tribunales colegiados de circuito, el periodo de abril a julio de 2015 inició con 45.685 expedientes, que sumados a los 31.815 asuntos que ingresaron, dieron un total de 77.500. De ellos fueron resueltos 36.151 asuntos. En ese periodo, en los juzgados de distrito en materia de trabajo estaban pendientes de resolución 13.753 juicios. Esta cantidad se le sumaron 32.923 asuntos de nuevo ingreso, para sumar un total de 46.676 expedientes. De ellos fueron resueltos 33.077.
¿En qué materias están actualizando sus conocimientos los juzgadores federales? Echemos un vistazo a la carrera judicial. En el 2014, el Consejo de la Judicatura Federal recibió 5.597 solicitudes de información, casi 4.000 para obtener datos sobre asuntos jurisdiccionales y más de 1.000 en temas administrativos. En este auditorio se realizó el seminario en materia de transparencia y acceso a la información, donde más de 120 funcionarios judiciales actualizaron sus conocimientos. Especialistas expusieron los alcances de la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia. En las primeras sesiones se habló de las funciones de las unidades de enlace. La función primera y principal de la unidad de enlace tiene que ver con recabar y difundir la información pública del sujeto obligado y propiciar su actualización. Durante 4 meses, los participantes analizaron las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Ahora la sociedad puede conocer información de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. El comité tiene como función principal ver si esa información es realmente confidencial, es reservada, es inexistente y en su caso emitir una resolución. En sesiones de 2 horas, 2 veces a la semana, debatieron sobre disposiciones generales, protección de datos, sujetos obligados e información clasificada. Si te solicitan un correo electrónico a través de una solicitud de acceso a la información que esté en tu cuenta del trabajo, es decir, @gov.mx, y que tenga relación con las funciones que ejerce siempre y cuando sea público, lo vas a tener que entregar, ¿no? En este seminario también fueron expuestos los 3 ejes de la reforma a la ley en la materia: el fortalecimiento del derecho al acceso a la información, la consolidación de un sistema nacional de transparencia y el establecimiento de nuevas facultades para el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fungir como vínculo entre el ciudadano solicitante de la información y el interior del sujeto obligado y a la vez vínculo del sujeto obligado en su relación con el INAI. A través de este seminario, los participantes desarrollaron habilidades para supervisar y auditar procesos de información, además de mejorar su desempeño al atender y resolver cuestiones de manejo y protección de la información confidencial y reservada. Ya nos vamos, pero antes vea usted esta información. Fotografiarse desnudos y almacenar las imágenes en sus teléfonos celulares derivó en un proceso legal para 2 menores que fueron acusados de pornografía infantil. Los adolescentes de Carolina del Norte, Estados Unidos, fueron procesados como responsables y víctimas del delito al mismo tiempo, en un hecho que especialistas consideraron disfuncional, y es que a los 16 años ya pueden ser procesados como adultos y sin embargo, al ser menores de 18, son considerados niños, protegidos por las leyes, por lo que también son víctimas. Las imágenes de los jóvenes de 17 años fueron descubiertas cuando la policía investigaba en las escuelas un caso masivo de envío de fotografías de desnudos, conocido como sexting, y aunque ellos no compartieron sus fotos, fueron sometidos a proceso. La joven involucrada llegó a un acuerdo con la fiscalía para que los antecedentes penales fueran eliminados al cumplir su sentencia y no fuera incluida en la lista de delincuentes sexuales. Tras admitir un delito menor, la joven fue puesta 1 año en libertad probatoria por explotarse a sí misma. Además, pagó $200 por costas judiciales. Deberá permanecer en la escuela, no usar drogas ni alcohol, tomar un curso de cómo aprender a tomar buenas decisiones y prestar 30 horas de trabajo comunitario. Y por si fuera poco, tiene prohibido usar su teléfono celular por 1 año. El futuro legal de su novio aún no es claro, pues aún no le dictan sentencia. Nos vamos, es todo por el momento. Lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.